Hola, Dios le bendiga a todos ustedes allá en sus casas. Le enviamos bendición de Jesús en el nombre poderoso de Dios. Creemos que Dios está haciendo cosas frescas y nuevas y es un tiempo poderoso. Así que te damos la bienvenida al programa Encuentro, un programa diseñado para inspirar, al escuchar testimonio de personas que se han encontrado con el amor de Dios y con Jesucristo y cómo sus vidas han sido cambiadas, y esto dice que la tuya es la próxima en ser cambiada. Hoy nos sentimos muy contentos de tener con nosotros a nuestro querido hermano Reymo Ayala. Saludos, varón de Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios lo bendiga mucho de igual manera aquí en el encuentro. Amén. Para mí es un tremendo placer poder tenerte aquí. Saber que tu imagen en el Señor está siendo de gran bendición. Amén. Para muchas personas. Amén. Y me gustaría que salude a todos los hermanos y amigos que están en este momento mirando este programa. Claro, saludo a toda mi gente, a toda mi comunidad latina, a mi comunidad de fe, a los del reino y también a todas esas personas que les llegue el mensaje, que esperemos que vengan y tengan un encuentro como lo tuvo este servidor con Jesús. Amén. Reymo, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? Sé que en el pasado había tenido un encuentro con Dios, pero por alguna razón te apartaste. Claro. ¿Cuánto fue el tiempo que duraste apartado de esa fe, de esa relación que tuviste con Dios? Estuve apartado de la fe por 20 años. 20 años. 20 años estuve apartado. 20 años. Ajá. ¿Y cómo fue ese encuentro ahora, otra vez? Lo mejor que me ha sucedido en mi vida, reconciliarme con el Señor, volver al camino, retomar lo que había perdido. Como hizo el hijo pródigo, volví en sí y volví a la casa de mi padre. Bien, perfecto. ¿Comenzaste a sentir algo en tu corazón? ¿Algún vacío? ¿Una insatisfacción? ¿Qué te atrajo la atención para volver a buscar a Dios? Yo creo que hay un punto del ser humano, y en este caso me refiero a los que estamos en el mundo del entretenimiento, o son atletas, o algún tipo de profesional que se ha sentido bien realizado. Inclusive puede ser hasta gente en el mismo ministerio. Correcto. Que llevan haciendo las cosas y puede ser que se convierta en una rutina y te sientas perdido. Correcto. Te sientas perdido y que todo lo que estás haciendo ya no te hace sentido. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. El éxito ya no era algo que era parte de mi vida, ya era como algo normal. No era una novedad tener éxito. Tú le preguntabas a la gente, Daddy Yankee, sí, es sinónimo de éxito. Ya el éxito no es una novedad. Salgo a la calle y todo el tiempo es fotografía, filmas. O sea, me convertí en una rutina de vida. Entonces, cuando ya tú estás en esa etapa, pues ahí es donde empiezan las preguntas. Cuando estás en la soledad. ¿Qué sigue? ¿Qué puedo? ¿Qué más habrá? Exactamente. ¿Qué más habrá? ¿Qué sigue? Y todo esto es cuando uno está solo. O sea, correcto. A mí me pasaba mucho en los cuartos de hoteles, que es el tiempo donde estaba en completa soledad. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Te sientes bien? ¿Qué está pasando? ¿Te sientes solo? Ya no es lo mismo que antes. Esto que antes tú saliste a soñar, llega un momento que ya tiene una pausa, tiene un tope, ya no puedes subir más de ahí. Sí. Entonces ahí vienen las preguntas. Correcto. Tú sabes, cuando yo no era cristiano, tenía como unos 14 años. Claro, yo no era un Daddy Yankee, no era. Pero en esa etapa, como de 13, 14 años, en esa temporada surgió mucho el Michael Jackson. ¿Te acuerdas? Claro. Estoy hablando de muchos, de 30 años atrás. Yo me vestía como Michael, sí, yo me ponía los jackets de él, de todo. O sea, yo era mega fan de él. Entonces en ese tiempo no había redes, no había YouTube. Lo que habían eran emisoras. Y tú tenías que esperar a ver cuándo una emisora iba a poner una canción de Michael Jackson. Ajá. Y así era.
Pero comenzaron a poner video en la televisión y yo comencé a grabarlo. Y en ese tiempo yo levanté una agrupación, pero una agrupación a todo lo que vamos, de apaga y vámonos. Eran como unas 5 muchachas, 4 muchachos. Yo era el que hacía el papel de Michael Jackson en ese tiempo. Yo me dejé crecer el cabello largo, me metía gelatina, así, tenía un Kelly. Era algo, bueno, era mi sueño. Sí, uno lo seguía, uno lo imitaba. Muchacho, y yo pasaba horas entrenando. Y cuando él sacó la canción, no me acuerdo, solo me acuerdo cuando di que se convirtió en un muerto y bailaban así, Thriller. Y luego entonces nosotros en esa edad de adolescente, comencé a levantar esa agrupación y nos presentaban en los hoteles, nos contrataban y hacíamos el papel. Y un día me tocó bailar, presentarme con la agrupación. Ajá. Y me dio tanto nervio, pero tanto nervio, que cuando me presentaron como de que el Michael Jackson dominicano allá, me agarraron unos nervios y yo comencé a temblar. Y los americanos, canadienses que habían allí y de acá, de Estados Unidos, pensaban que era un baile y eran los nervios que me tenían temblando. Era para allá. Sí. Entonces, en ese estilo de vida, me identifico contigo porque, tú sabes, uno se siente realizado en el momento. Pero cuando yo llegaba a mi pequeña casa, yo sentía ese vacío. Sentía que había algo más para mí y que esto no podía ser todo lo mío. Ajá. Hasta que tuve un encuentro con el Señor. Y mi encuentro fue así. Yo fui a una fiesta, tenía 13 para 14 años. Y me sentí insatisfecho en la fiesta. Fiesta de muchachos, que hacen una fiesta acá, y fuimos. Y yo salí de allí y pasé cerca al frente de la iglesia. Una iglesia muy pequeña. Cuando yo pasé al frente de la iglesia, mi cuerpo se paralizó. No pude moverme. Traté de moverme hacia el frente y no pude. El único movimiento que podía hacer y que mi cuerpo reaccionaba era hacia la iglesia. Y entré en una pequeña iglesia que tenía como unos 8 miembros, 10 miembros. Y ahí entré y estaba la pastora, que fue mi pastora por muchos años, predicando del infierno. Y yo me senté en el último banco. Yo sentía que me quemaba. Sentía que estaba en el infierno. Pasé y me convertí a Jesucristo. Pero esa no fue mi primera convicción. Yo recuerdo que mi primera vez que yo acepté a Cristo sin saber lo que hacía fue mirando a Gigi Ávila. Recuerdo que él tenía un programa en el Canal 4 en mi país. Y era un día, una semana de Semana Santa. Y venía de la playa, de tiguerear, de brincar. Y cuando entré a mi casa, que está la televisión allí, él estaba dando una campaña. Y se estaban levantando los paralíticos. Eso me trajo la atención. Y yo me quedé, tenía 13, casi 14 años, me quedé mirándolo. Y allí yo, cuando él pidió arrodíllate y acepta a Jesucristo, yo lo acepté allí. Pero luego me descarrié, no tenía estructura, nadie más, no sabía mucho. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los 13 años. 13, ¿no? 13 años. Imagínate. Luego a los 14, donde yo vuelvo otra vez y tomo la decisión de buscar a Dios. Y en verdad las personas, todos podemos tener éxito. La voluntad de Dios es que tú y yo y todos seamos prosperados. Pero hay algo importante. Amado, deseo que sea prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Entonces el problema es que las personas se enfocan en prosperar por fuera, pero por dentro son pobres. Exactamente. Espiritualmente. Pero eso es algo que nos condiciona la sociedad. Claro. ¿Sabes? Y más si tú eres un chamaquito que viene de abajo, del barrio, entonces tú no tienes los mejores ejemplos para seguir. Entonces nosotros tenemos el sinónimo de nosotros de éxito es el narcotraficante. Entonces te programan desde chamaco a verlo y tú ves cómo lo idolatran, ves cómo lleva la vida. Entonces si no tienes un núcleo sano contigo que te lleve de la mano, pues tú vas a emular todo lo que tú identificas que es éxito.
Entonces a nosotros nos programan así desde chamacos. El que tiene los mejores tenis, claro, el que pasa por el barrio con la gorra, con la jipeta, con el carro. Sí, tú no quieres ir chamaquito a la escuela sin nada, tú quieres sobresalir. Entonces ahí es donde viene bien importante la ecuación de tu familia. Tener un buen padre, una buena madre que te guíe en el camino correcto. Entonces yo tuve a mi madre que me guió por el camino correcto. Por cosas de la vida no tuve el mejor ejemplo dentro de mi padre, aunque hacía claro que ahora sí somos los mejores amigos. Jesucristo restauró esa relación. Pero sí, fui un chamaquito que fui creciendo como los demás, emulando y viendo patrones de éxito que no eran los correctos. Entonces se me da lo de la música y es donde yo, pues, ok, aunque no es ilegal, es legal, pero estoy alejado de Dios. Entonces, como yo he dicho en mis testimonios ahora, ¿no? Y como lo ha dicho usted, no es malo prosperar. Dios prospera a los de Él. Lo malo es cuando Dios no está en el plan. Entonces, yo tenía a Dios, me alejo de Él, me salgo de la iglesia y comienza... y comenzaste a tener éxito. Éxito, como el hijo pródigo. Tú sabes, mi padre me entregó la herencia, me dejó correr el mundo y vas a investigar si el mundo te va a dar la felicidad que yo te daba. Correcto. Entonces, ahí es que empiezo a recorrer el mundo y me doy contra la pared. Y cuando llego en esa etapa que le está hablando a usted sobre estar en la soledad después de lograrlo todo y que todo no te haga sentido, tú dices, wow, ¿en qué etapa de mi vida fue que yo me sentía más feliz en mi vida? Y volví en sí. Y ahí es donde el Espíritu Santo me dice, ¿te acuerdas? Era conmigo donde más tú te sentías feliz. Wow. Y ahí fue que yo decido retomar camino. Tú sabes que las personas a veces no lo ven. Ellos lo sienten. Ellos lo perciben. Uh-huh. Hubo un hombre que tenía tanto dinero, que lo único que tenía era dinero. Entonces hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero, pero no tienen felicidad, no están satisfechos, no están llenos. Y en verdad, el único gozo que es incondicional, que no depende de lo que posee o de lo que posee o no posee, es la paz que viene como resultado de recibir a Cristo en nuestro corazón. Amén, amén. La gente lo sabe. La gente se sube a un escenario, puede tener éxito, por ejemplo, en el béisbol, en el fútbol, en todo lo que tú puedas. Pero llega el momento donde tú estás solo, donde tú sabes que te falta algo, que necesita algo más. Y esa insatisfacción, ese vacío, esa sed, es realmente la ausencia de Dios. Amén. La gente puede hacer lo que haga, pero al final la gente estamos diseñados para vivir con Dios, para compartir con Dios. Amén. Ahora, yo sé que para ti no fue muy fácil renunciar, porque no estás renunciando a un mercado, a un ¿cómo le llaman allá en mi país? A una tienda pequeña. Tú no estás renunciando a dejar el trabajo de trabajar como claro, los ramos, los que hacen trabajo. Todo trabajo honroso. Tú estás renunciando a algo muy significativo. La gente se pregunta, ¿qué te lleva a renunciar a tanto éxito, a tanta economía, que no es un secreto para nadie, que tu concierto en alguna forma producía ganancia significativa? Tú renuncias a todo esto hasta cierto punto para tornarte a Dios y vivir rendido a Dios. ¿Qué te motivó sin duda alguna, me fui en el mejor momento de mi carrera, ¿sabes? Vendiendo las mejores giras, teniendo éxito musical, las ofertas seguían llegándome, sin duda alguna, y de cifras significativas. Y lo que me hace volver es ese vacío existencial. Yo decía, si yo sigo haciendo esto, Dios me confirmó y me dijo, si sigues, te voy a dar por mente reprobada. Pero yo conocía a Dios. Correcto. Y Él me garantizó, vas a seguir teniendo mucho éxito.
vas a seguir triunfando y vas a seguir creciendo mucho más. Pero ya no voy a estar. Mi misericordia no va a estar contigo. Wow. Y ahí eso me asustó mucho, me chocó. Porque yo sé que es cuando Dios te da por mente reprobada. Que es que ya tú conociendo la verdad. Yo no quiero caer ahí. Pues, entonces Él me lo dejó saber claro. ¿Sabes? Dios te hizo entender que su misericordia es lo que te mantuvo vivo. 100%. O sea, la misericordia es que Dios te quita lo que tú merecías. Wow, tremendo. Ahora, debe de entender que tu llamado significa mucho en Dios. Tu desafío será grande. Habrán personas que ya no van a querer ser lo mismo contigo. Por eso debe de hacer a Dios tu fuente de gozo. Yo aprendí eso. Igual que tú, digamos, claro, una porción no tan extendida, pero sí, cuando voy a las campañas, doy cruzadas, se llenan los estadios, miles de personas, cientos de milagros. No, yo los veo, eso Sí. es los estadios llenos, es como lo que yo hacía, exactamente igual. Pero como tú, cuando llego al hotel, mi único amigo es el Espíritu Santo. Amén. A mí no me llenan las multitudes, me gozo con los milagros, pero lo que me mantiene vivo es que tengo un amigo. Eso. Se llama el Espíritu Santo. Ese es mi amigo también. So, él para mí no es un aceite, no una paloma, él es real. Amén. Entonces, una vez yo estaba en México, en una ciudad llamada Cuauhtémoc, En Cuauhtémoc. cerca de Chihuahua, por ahí. Uh-huh. El Señor hizo maravillas. Yo vi una señora levantarse de la silla de ruedas, muchos milagros, mucho. Hasta un niño que le faltaba un ojo, Dios le creó un ojo. Y eso fue impresionante. Y ¿sabe qué me sucedió? Que cuando llegué al hotel, yo me sentía vacío. Yo digo, pero ¿por qué me siento insatisfecho si acabo de ver tantas maravillas? Uh-huh. Y me arrodillé y le dije, Señor, ¿por qué me siento así? Y él me dijo, para que sepas que tu única fuente soy yo, para que vuelvas a mí. Y allí volví a llenarme de esa preciosa unción del Espíritu Santo. Y no solo tú, no solo yo, también David. David aprendió a fortalecerse en Dios. Uh-huh. Cuando Dios llama a alguien, como te está llamando a ti, y está llamando a muchos cantantes igual que tú, personas que cantan, personas que tienen éxito, la parte más difícil de ello es renunciar a todo. Uh-huh. Y es el único camino para poder realmente encontrar tu propósito, uh-huh, es renunciar al tuyo. Uh-huh. Mira, Abraham tuvo que renunciar a su tierra y a su parentela. ¿Ve? Jacob tuvo que renunciar a su familia para poder encontrar un propósito. Uh-huh. Y Jesús dijo, el que no dejaré padre, madre, esposa, hijo por mí, no es digno de mí. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Si alguien te dice es fácil, es que nunca lo ha hecho. No, y yo sé lo que son esos procesos. No, y duelen. Muchísimo. Y uno va a enfrentar en la vida procesos muy duros. Uh-huh. A ver. Ahora, Raymond, ¿cómo te has sentido ahora en el Evangelio? Pues me siento bien. Me siento pleno, me siento lleno porque tengo un amigo que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya con eso siento que lo tengo todo. ¿Cómo encontraste el Evangelio a como lo dejaste 20 años atrás? Háblame con sinceridad. Wow. ¿Qué tú vivías 20 años atrás que tú piensas que no está sucediendo ahora? Pues yo me crié viendo a Gille Ávila, ese era mi predicador favorito. Entonces yo me convierto en el 94, entonces es una época de mucha unción. Perdona, ¿sabe que en el 93, 94 fue que yo también me convertí? Wow. Fue en ese tiempo. Estamos más o menos contemporáneos. Estamos ahí. Sí, sí. Entonces cuando eso era una era de mucho avivamiento, de mucha unción. Wow. Entonces yo dejé la iglesia de una manera. Entonces cuando vuelvo es algo completamente diferente. Pero hay unas áreas que me gustan, hay otras áreas que no comparto, obviamente, sí, una de ellas. Pero sin duda alguna lo que añoro es el fuego.
ese fuego que yo presencié, que viví. Y había una unción en muchas partes. Entonces, esa unción es la que siento que ha mermado un poco. Sí. Bueno, cuando yo me convertí en ese tiempo, en el 93 por ahí, era terrible. Había mucha gente ungida, muchos profetas. Exacto. Tú entrabas a una iglesia y cualquier ancianita salía dando vueltas, hablando en lengua y te decía el nombre y te ministraba. Era un tiempo bien difícil. Ahora, ¿cómo has enfrentado bien estos días a alguien? Y nada más me dio risa. Alguien que falsamente dijo, Raymond Daddy Yankee está cobrando por predicar. ¿Qué puedes tú decir? ¿No es verdad que tú estás cobrando? Yo sé que no, pero no, ellos tienen que oírlo. Y como lo dije en una entrevista con un amigo mío, Keropi, es algo que nunca he hecho, nunca haré, nunca me ha pasado por la mente. Entonces, creo que son ataques. Son ataques. Son ataques. Yo creo que todos hemos sido perseguidos. Todo el que viene al evangelio va a ser perseguido, va a ser atacado, va a tener procesos, va a tener blasfemia, difamaciones, de todo. O sea, Jesús pasó por ahí. Nosotros no somos exentos. Entonces, lo que yo digo es que me tenía que pasar. Porque para que... No, y va a seguir pasando. Sí, pero tiene que pasar porque Dios no tiene niños favoritos. Entonces, no porque yo era Daddy Yankee, ahora me van a tratar con el mismo cariño acá. No, es que Dios te está diciendo para que tú veas que aquí todo el mundo es igual. Entonces, pero a la misma vez, eso me da las credenciales para que la gente vea que lo mío es legítimo. Es legítimo. Es real. Entonces, no me quejo. Sé que es parte es normal que vengan esos tipos de ataques del enemigo. No, y que cuando tú ves algo así, tú te ríes porque tú dices, bueno, pero un hombre que ganaba tanto dinero en el mundo va a venir a cobrar $300 en una iglesia, por Dios. Sí. Pero a veces la gente lo hace porque es la forma en que ellos pueden conseguir los views y ganar algo ellos. Normal. Ellos son los que están ganando. Por algo. eso, las personas que lo hacen es para monetizar, ganar visitas. Esos son los tiempos que estamos viviendo y no podemos, irrita en una área, pero a la misma vez lo entiendo. Estamos lidiando con seres humanos. El apóstol Pablo era tremendo. El apóstol Pablo, wow, ese es uno de los gigantes que más yo admiro. Pablo que tenía mucha sabiduría, digo, todo lo tengo por basura por conocer a Cristo. Amén. Entonces Pablo dice, azotado, perseguido, en desnudez, en hambre, apedreado, me han hecho de todo, pero no me detuvieron. No me detuvieron. Él dijo, yo sigo hacia adelante. Y yo sé que, y mira, cuando tú estabas en esa vida, esa persona nunca hizo un video tuyo hablando. Ahora que se piensa que él es cristiano, ahora viene a atacar a otro cristiano. Pero esto es parte, uno tiene que aprender a vivir con lo que no comparten, lo que Dios te dijo. Pero uno tiene que seguir haciendo el trabajo que Dios puso en el corazón. Eso es normal y yo lo encuentro tan normal que la gente que es de Dios, la gente que trabaja de corazón para Cristo, se han atacado de esa manera. Pero se atacaron a Gigi Ávila, que era un santo. Un santo de Dios. Imagínate a nosotros. Ahora, ¿qué reto y desafío has tenido ahora que está de este lado? Que quiera compartir algo. Pues yo digo que el reto es presentarle al Señor a esta nueva generación. Porque el 70%, el 75% de la nueva generación no va a la iglesia. No van a la iglesia ni quieren saber de la iglesia porque se sienten señalados y maltratados por la iglesia. O lastimados por la iglesia. Entonces, el llamado que Dios me dio es para ir en busca de la nueva generación. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te apasiona hacer para Dios? Rescatar las almas. Buscar las almas. Buscar las almas. No hay otro fin y que entiendan que el mensaje que ha llevado quizás muchas iglesias de señalamiento y de lastimar, que esa no es la verdadera iglesia. No. Que ese es el ser humano. Cuando tú conoces a Jesús y aplicas a Jesús en tu vida, vas a conocer a tu mejor amigo. Jesús es las enseñanzas. Cuando tú vives bajo las enseñanzas de Jesús y del Espíritu Santo,
vas a ser una persona libre, vas a ser una persona llena de felicidad, con una gracia inmerecida que la vas a compartir con todos los demás. Entonces, que si tú te sentiste lastimado por la iglesia o alguien te hizo algo indebido, que tengas en mente que fue un ser humano, que nunca fue Jesús. Jesús nunca trata así al hombre. Es todo lo contrario. Él vino a rescatar lo que se había perdido y a traer paz y amor y a restaurar todo. Entonces, ese es mi mensaje a todos los chamacos y a toda la juventud, a todas las mujeres, a todas las niñas, a todos mis amigos. En Cristo hay esperanza, que Cristo perdón. es amor. Cristo es amor. Cristo es amor. Cristo es misericordia y que nadie está fuera del plan de Jesús. No. Nadie, porque en estos tiempos, y se lo digo mucho y recalco en estas ocasiones a mis colegas, tú sabes, porque son muy atacados y en algún momento piensan que esa es la iglesia. Y yo les digo a ellos, no, eso es personas que dicen que están en la iglesia, pero no son de la iglesia. No tienen a Jesús en el corazón. No representan a Cristo. Cristo no descalifica a nadie. No. Ustedes están dentro del plan también, como están los pobres, el rico, no importa qué raza de color tú tengas, orientación sexual, no importa, todo el mundo está invitado a Jesucristo. A comer en la mesa con Jesús. Todo el mundo. Entonces, ese es el mensaje que Jesús llevaba y el que atraía a las masas, a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. Ese era, que era... Se sentaba con las prostitutas a predicarle. Sí, se sentaba comía con ellos. Comía con ellos. Entonces, yo le estoy diciendo a todo el mundo, ese es el Cristo que hay que salir a predicar, que se ha perdido. Entonces, se ha estancado en un templo. ¿Ves? Y los templos son buenos, pero también hay que salir a buscar las almas. Hay que salir y tenemos que ser bien estrategas ahora en estos tiempos, porque hay una juventud que no va al templo. Hay que salir a pescar. Entonces, hay que salir. Ese es el reto de todos nosotros en estos momentos, porque si nos quedamos esperando en los templos, no van a llegar. No, y tus colegas no son tan malos como fue Pablo. Pablo era un asesino que mataba a los cristianos, que los perseguía. Y mira cómo Dios lo alcanzó. Como predicaba Loida en uno de los días de 7 horas, que mientras apedreaban a Esteban, Saulo estaba allí. Y la ropa de Esteban se la pusieron a Saulo. Él no se dio cuenta que Dios le estaba pasando la antorcha. Saulo arrastraba a los cristianos, los sacaba de las casas, lo encarcelaba, lo mataba, hacía todo. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó. Por eso Jesús dijo, no diga quién sube al cielo, ni quién baja. Dios nos ha dado dones y talento a todos, pero nadie tiene el del juez. Nadie tiene el ministerio de juez. A nadie. Eso le toca a Dios. Y es muy hermoso. Y también, como tú hablabas, impresionante. Me llevó a Lucas 4 y a Mateo cuando Cristo dijo, el Espíritu está sobre mí y me ha enviado para dar buenas nuevas. La iglesia está llamada a dar buenas nuevas. Predicar el mensaje de perdón, de misericordia. Bueno, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. ¿Ve? Claro, entre nosotros hay gente que su único mensaje es el juicio, pero ese no es el mensaje. No. El mensaje es buenas nuevas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nuestro trabajo es ese. ¿Cómo ve la música cristiana? ¿Tiene algún plan algún día, no sé, de grabar, hacer? Sí, yo dije en mi... Pienso que ese talento Dios quiere usarlo también. Y como dije en mi concierto en diciembre 3 del 2023, Álvaro, ¿no? Yo dije que iba a utilizar todos mis recursos que pudiera para el reino, sea la música, la palabra, la influencia, las plataformas, todo lo iba a poner para el reino. Y eso es lo que estoy haciendo. Creo que el ministerio principal es la música y llevar la palabra. Amén. Sí. Vi que grabaste algo recientemente. ¿Cómo se llama? ¿Transfusión? No, he grabado 4 temas. No, pero el último. Bailando en la lluvia. Donante de sangre. Y, oye, cuéntame, ¿cómo te llegó eso al corazón? Porque... Donante de sangre, ese tema, pues estamos hablando de la sangre de Cristo, cómo me redimió la sangre de Cristo en mi vida. El primer verso que estoy cantando en el tema, pues
ahí hago un desahogo de parte de que no recibí la exhortación correcta de una parte de la iglesia. Porque algo que hay en las redes sociales es que tú ves muchas veces el que te ataca, entras al perfil de ellos y dicen siervo de Dios o un texto bíblico. Y tú pones, cuando entras a los perfiles de ellos, son personas que son de la iglesia, pero lo que hacen es descarriar y mandar juicio desmedidamente. Entonces, eso a mí me atrajo mucho la atención. Cómo es que esta parte de la iglesia, que tú puedes tener un perfil diciendo que eres de Dios y haciendo todo lo contrario en los comentarios. Tremendo. Entonces, fariseo, tú le llamaste en la canción. Fariseo. Entonces yo dije, yo los traté con cariño. No, Dios te utilizó para que ellos reflexionen, pero también hablaste sobre la voz de Juan en este último avivamiento. Ajá. Eso me impactó. Dije, Dios mío, qué tremendo. Mi querido hermano Raymond, ya para concluir, ¿qué mensaje tú le mandas a los colegas, a los que todavía permanecen haciendo su profesión en sus conciertos? Porque la gente no lo ve, pero ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Ellos ganan de eso, viven de eso. ¿Me entiendes? Pero yo sé, y yo he notado eso en mi corazón. Yo he notado que todos los cantantes puertorriqueños, especialmente, y también dominicanos, pero los puertorriqueños de Puerto Rico, de una forma u otra, todos están marcados. Todos tuvieron un tío, una abuela cristiana. Todos saben de Cristo. Y aunque hoy están allí, se le ve que ellos terminan ahí. Saben que no pueden morir fuera de Cristo. Ellos están en conciertos, no importa quiénes sean. Claro. Tú le notas eso, porque cuando le hacen preguntas o entrevistas, el respeto que ellos tienen hacia Dios, se le nota que hay una raíz de fe en algún momento de su pasado la tuvieron. ¿Qué corto mensaje tú le mandas a ellos? Que no están descalificados del plan de Cristo, que hay oportunidad, que Cristo los entiende. Cristo entiende el andar de cada ser humano, que en algún momento Cristo le va a dar la oportunidad a que vengan a su vida. Amén. Que no la rechacen. Porque esa puerta siempre se va a abrir. Que cuando se abra, entren. Hay muchos cantantes cristianos que cantan diferentes músicas, rap, adoración. Y yo sé que ellos van a ver entre entrevistas. Hay muchos que tú conoces que han escalado en el rap. Otro ahora, la adoración en Santo Domingo, están subiendo tremendo. Increíble. ¿Qué consejo tú le das? Porque han habido muchos de estos cantantes que de alguna forma fueron un poquito desviados del centro que es Cristo y de alguna forma se dejaron capturar por la fama. Y de hecho hay algunos que ya ni están en Cristo. Se desviaron al mundo, a la fama, y perdieron a quien le dio el talento y el don. Pero mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a los que están comenzando en el ministerio de cántico, salmistas, adoradores, sea rapero, la música que cantan? ¿Qué le puede decir a alguien como Raymond, Daddy Yankee, que triunfó, que peleó, que luchó? Porque la gente te ve hoy aquí y tú triunfaste. O sea, Dios te ayudó de una forma u otra, porque nada se recibe, ningún don, si no viene de arriba, de alguna forma. Sea que tú no lo utilizaste en el tiempo para lo que tenías que utilizarlo, pero el don se te dio. Claro. El que tú lo administraras bien o mal ya dependía de ti. Sí, los dones son irrevocables. Sí, pero yo sé que tú lloraste, tú luchaste, tú peleaste. Tú tuviste que pasar por el camino de todo el mundo, de rechazo, de que te ignoraran, y como quiera seguiste. ¿Qué consejo tú le das a esos cantantes, que hay muchos cristianos hoy en día? Que quizás muchos miren lo que pasa en el mundo y que es tentador. Es tentador. Es tentador, lo puedo entender. Es tentador. Todo el mundo quiere ser aceptado, todo el mundo quiere llenar estadios, todo como artista, tú quieres ser reconocido.
En ocasiones tú dices, pues yo te puedo tener inclusive más talento que otras personas que están teniendo éxito, yo lo puedo lograr. Y que no te dejes engañar. Que Dios no te deje engañar. Que estás en el lugar más seguro es utilizando tu talento todo el tiempo para el Señor, porque cuando tú prosperas con Jesús, prosperas sanamente. Amén. Prosperas balanceado. Y Dios nos trae tristeza con sus bendiciones. Tú puedes ver mucha gente en el mundo triunfando y te aseguro que desearían estar alabando al Señor. Después de esos grandes conciertos, se chocan con ellos mismos. Amén. Amén. Entonces hay planes en el futuro para grabar canciones. 100%. Es que es el don que Dios te dio. Sí, y estoy poniendo todos mis dones, todo el talento, la palabra, la creatividad, todo lo que pueda hacer para el reino. Muchas gracias. Quiero bendecir a todos mis hermanos y amigos en tu programa Encuentro. Nos sentimos muy contentos y sabemos que este hombre de Dios, el Señor lo está utilizando para cosas maravillosas. Bendiciones y gracias. Amén. Siervo, Gracias, Juan Carlos. Amén. Dios le bendiga.